Son las 5, las 4 en Canarias. Pedro Sánchez se reúne este martes con el presidente de China, aprovechando la presencia de ambos en la cumbre del G20. Pedro Hernández, buenos días. ¿Qué tal, Roberto? Buenos días. El encuentro se ha concertado de mutuo acuerdo y en él los mandatarios hablarán de la situación geopolítica mundial y de temas de interés, entre otros asuntos. Paula Poveda, buenos días. Buenos días, Pedro. Tan solo 24 horas después de su primer encuentro con Joe Biden, el presidente chino Xi Jinping mantendrá otra reunión con el presidente Pedro Sánchez, que prevé tratar asuntos que son claves para España, como la emergencia alimentaria global o la crisis energética. Desde la Moncloa señalan que Sánchez también pedirá al líder chino que mediante el presidente de Rusia, Vladimir Putin, con el fin de alcanzar un acuerdo de paz en Ucrania. Para los Estados miembros de la Unión Europea, China es un socio comercial indispensable y a la vez un rival estratégico, decía la Moncloa en la tarde de este lunes. La reunión será este martes a las 11 de la mañana en los márgenes de la cumbre del G20 en Bali, Indonesia. Una cumbre del G20 en la que, por cierto, acaba de hablar Zelensky de manera virtual. El presidente ucraniano ha dicho ante los líderes mundiales que está convencido de que ahora es el momento en el que la destructiva guerra rusa debe y puede detenerse para salvar así miles de vidas. De vuelta a España, el Tribunal Supremo teme una avalancha de revisiones de condenas si finalmente se reforma el delito de malversación. Pedro Jiménez. La reforma sería un bálsamo para los 24 dirigentes independentistas que están procesados por malversación en juzgados y tribunales de Cataluña. Entre ellos hay nombres de peso en Esquerra, como Josep María Llobé o Lluís Puig. A ellos hay que sumar a los 3 fugados pendientes del Supremo, Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Toni Comín, y a los ya condenados Oriol Junqueras, Raúl Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, que podrían revisar la pena por malversación. En el caso de los ERE, José Antonio Griñán y otros 8 exaltos cargos de la Junta han sido también condenados por este delito. Ninguno de ellos robó, con lo que una reforma que distinga la malversación del que roba de quien hace un uso indebido de fondos públicos también les beneficiaría. Y el Instituto Nacional de Estadística publica este martes el dato definitivo del IPC del mes de octubre. En el dato adelantado, la inflación bajó 1,6 puntos hasta el 7,3% por la bajada de precios de la electricidad y del gas. Laura Prieto, buenos días. Buenos días, Pedro. Habrá que esperar hasta las 9 de la mañana para conocer el dato definitivo, pero la inflación cae por segundo mes consecutivo tras un verano en el que llegó a superar el 10%. Se espera que se reduzca de los 9 puntos de septiembre hasta los 7,3. Una fuerte bajada que implica un encarecimiento menor del precio de la luz y del gas, y habrá que ver si consigue contener la escalada de los precios de los alimentos. Si se mantiene en la senda del mes de octubre, la subida de las pensiones podría ser menor de la que prevé el Gobierno, lo que supondría un ahorro de más de 1.000 millones de euros. Gracias, Laura. Y en Estados Unidos continúa el recuento casi una semana después de las elecciones de medio mandato. Los republicanos están a solo 4 escaños de hacerse con el control en la Cámara de Representantes, mientras Donald Trump comparecerá hoy para realizar un gran anuncio que probablemente será su concurrencia en la carrera presidencial de 2024. Sara Canals, buenos días. Buenos días. Será a las 9 de la noche en su mansión de Mar-a-Lago y en un acto que ha descrito como profesional y formal ante un centenar de personas. Y por si había dudas sobre sus intenciones, el expresidente aseguraba ayer que hoy, con suerte, será uno de los días más importantes de la historia del país. Sin embargo, su anuncio coincide con 2 hechos relevantes. Por un lado, con la publicación de las memorias de quien fue su vicepresidente, Mike Pence, con quien rompió relaciones a raíz del asalto al Capitolio. Está claro que Trump decidió ser parte del problema, ha contado Mike Pence en una entrevista sobre su libro, donde relata aquellos hechos del 6 de enero de 2021. Y por otro lado, el acto coincide también con una exclusiva del Washington Post sobre los documentos confidenciales que Trump guardaba en su mansión de Florida. Pues bien, según los investigadores, el expresidente habría preservado todo ese material a modo de trofeo por una cuestión de ego y no por dinero o con fines políticos. Es la hipótesis que por ahora gana peso, aunque la investigación a día de hoy continúa abierta. Es todo por el momento. Siguen en compañía de Roberto Sánchez en Si Amanece Nos Vamos. La información vuelve en una hora, ya en tiempo de Hoy por Hoy con Ángeles Barceló, y está siempre actualizada en cadenaser.com. Cadena Ser. Servicios informativos.